Dios bendiga nuevamente a todas las personas de Cita con Dios Podcast. Es para mí un placer y un privilegio estar nuevamente con ustedes en la noche de hoy. Para mí es un placer que todos ustedes hayan estado conectados a nuestro contenido, que hayan visto el episodio anterior. Hemos recibido comentarios positivos de vidas que han sido impactadas por el testimonio de Abdiel, que estuvo con nosotros en el video anterior. Pero hoy tenemos a otro invitado especial y estamos contentos de que por fin se nos haya dado la oportunidad, ya que habíamos estado intentando coordinar y no había sido posible, pero hoy el Señor lo había agendado en su agenda, valga la redundancia, y pudo llegar a estar aquí con nosotros. Así que tenemos a el evangelista Josué Meléndez y yo le voy a pedir que él dé unas palabras de saludo para que entonces empezamos a conocer qué Dios ha hecho en su vida. Amén. Qué bendición poder estar aquí. Dios los bendiga a todos. Un placer poder estar con mi hermano Danielito. Un aplauso. Así que nada, ansioso por mucho tiempo de poder estar aquí contigo. Me disfruto todo tu contenido, ¿verdad? Gloria los a jóvenes, que he visto muchos jóvenes aquí con grandes experiencias y hemos sido edificados, ¿verdad? Mi vida y yo creo que la vida de muchas personas. Y que yo esté aquí para mí es un privilegio grande. Me siento bien pequeñito entre tanta gente que ha contado grandes testimonios. Gracias por tenerme aquí, de verdad que sí. A la orden, a la orden. Yo sé que lo que vamos a estar hablando hoy va a ser de bendición nuevamente para todas estas personas. Así que para no seguir dándole largas al asunto, ya habiéndonos presentado, vamos entonces a conocer qué Dios ha hecho en tu vida. Como siempre menciono, todas las personas que han estado aquí donde tú estás hoy sentado, unos han sido nacidos, criados dentro del evangelio, otros en el camino han reconocido la necesidad de acercarse a los pies del Señor, pero para estas personas que no lo saben, yo entiendo que tampoco tengo ese detalle todavía, pero quisiera saber y que empezáramos hablando de tus comienzos en el evangelio. ¿Eres nacido y criado en el evangelio? ¿Tuviste una experiencia que te acercó al Señor o cómo ha sido este proceso? Pues mira, para sorpresa de muchos me ven y pensarán, este vino desde el mundo, de la calle. Pues no, yo soy nacido y criado en el evangelio. Nací en una iglesia. Mi papá, desde que yo nací, pues es predicador. Mi mamá es líder en la iglesia de los niños. Siempre ha estado, hasta el sol de hoy, sigue con los niños. Desde que yo nací, hasta el sol de hoy está trabajando con los niños. Yo nací en la iglesia de Asamblea de Iglesias Cristianas, en el pueblo de Dorado. Luego, mis padres, que viven y han vivido toda su vida en Vega Baja, se trasladan a una iglesia, la iglesia Fuente de Salvación Misionera de la barriada Sandín en Vega Baja. Allí pues crezco en el evangelio desde niño, ¿verdad? Me presentaron en Dorado, pero en Vega Baja, en la iglesia Fuente de Salvación, pues ahí pues paso toda mi niñez en la iglesia, mi juventud, y pues hasta el sol de hoy. Claro, en una etapa de mi vida pues me aparté y muchas razones, ¿verdad? Yo he visto muchos testimonios de los jóvenes, ¿verdad? Que han contado que siempre a la edad de 12 años pues nos apartamos, ¿verdad? Yo siempre he tenido esa curiosidad, ¿por qué nosotros los jóvenes nos apartamos a los 12 años? Porque yo también fui parte de esa estadística donde uno pues siente curiosidad por las cosas del mundo y yo comencé así, comencé a tal vez ver otras cosas cuando salía de esa etapa de la niñez a la juventud y comencé a alejarme. Pero, ¿verdad? Para darle otra cosa por las cuales uno comienza a alejarse también, ¿verdad? Porque a veces, pues, hay muchas razones que la gente tal vez no quisiera contar. Pero yo recuerdo, ¿verdad? Para entrar al raíz, disculpa que siga fluyendo. No, tranquilo. Es que yo hablo mucho, Danielito. Tranquilo. Cuando yo me aparto, obviamente por curiosidad del mundo, por cosas de tentación y qué sé yo, pues uno quiere experimentar el mundo. Lamentablemente, que yo felicito a todos los jóvenes que han pasado toda su vida en el evangelio, a pesar de que tal vez han tropezado rapidito y se han levantado. Pero mi caso fue ese, pero también yo tenía muchas preguntas en cuanto al evangelio. Tenía preguntas como ¿por qué Dios permite estas cosas? Porque en cuanto a la iglesia que yo hasta el sol de hoy conservo, que es la sana doctrina y que es lo que vivo y que es lo que predico, pero también tenía muchas preguntas por qué visten así, por qué hablan así, por qué hablan las lenguas así, por qué gritan así, ¿verdad? Que yo he sido parte hoy en día de esa manifestación del Espíritu Santo, pero para ese entonces cuando uno
es joven, que yo estoy seguro que muchos jóvenes se hacen esas preguntas Claro. y tal vez no se atreven a hacerlas por miedo a que alguien pueda cuestionarlo. Y la realidad es que yo puedo decir que yo también me hacía esas preguntas, pero ¿por qué no permiten que vayamos aquí? ¿Por qué otros pueden ir, otros no? Y a base de todas esas preguntas que yo me hacía, pues provocaba que yo me alejara de Dios. Y pues pasé como 3 años fuera de la iglesia. Bueno, Eso fue creando, esos pensamientos como que fueron creando en ti una rebeldía, por así decirlo. pudiera ser una rebeldía conmigo mismo y con algunas cosas. Lo digo así de esa manera porque iba a la iglesia como quiera. Ajá. Iba a la iglesia como quiera, Ok, pero entiendo. para mí no estaba el interés Ok. de ni predicar ni de cantar. Para mí eso era como que eso es para los ancianos de la iglesia. Ir para cumplir, para cumplir. Cuando niño prediqué de Jonás. Yo creo que ha sido la primera predicación de todo. Exacto, esa de Jonás, yo creo que lo tenemos que llamar. Jonás está en el cielo diciendo, Dios mío, suéltenme. Pero la realidad es que yo predicaba de Jonás, pero después cuando pasé a la etapa de la juventud que me aparto, pues dejé de coger parte. O sea, no participaba porque no me interesaba participar en la iglesia. No era una fiebre para mí en ese entonces, ¿verdad? De hecho, me acuerdo una vez que me invitaron a un campamento de jóvenes, como lo hace nuestro movimiento, y yo lo que pregunté fue, ¿hay piscina? ¿O hay cancha de baloncesto? Porque de verdad no tenía esa... Así que van más detrás de la diversión que de lo espiritual, por así decirlo. Exacto, no tenía ningún interés. Siendo mi padre predicador y mi madre una líder de la iglesia. Entiendo. Por falta de ejemplo no fue, porque mis padres son personas de ejemplo, de respeto, donde en la casa no se puede hacer esto porque hay que agradar a Dios. Me enseñaron a no ver programas de tal forma. Por aquel tiempo no había teléfono, no teníamos teléfono, tampoco era algo de teléfono. Okay. Y pudo ser influencia también de las amistades del barrio. Entiendo. Pero pudiera decir que pude tener el ejemplo de mis padres, pero fue una decisión mía. O sea, no fue que tuve un mal ejemplo, ni fue una decisión mía, preguntas que me hacía. Claro, cuando uno es joven, ¿verdad? A veces uno subestima a los jóvenes. Uh-huh. Hay un pensamiento más abierto en cuanto a la juventud. Claro. Y hay muchos jóvenes que a veces nosotros, ¿verdad? Y tú eres joven y tú pudieras hablar de eso también. Hay jóvenes que uno piensa que están ahí calentando banca y que no tienen ningún raciocinio en cuanto a lo que están pensando de las muchas cosas que se predica. Y hay muchos jóvenes que se hacen preguntas en las predicaciones que hacemos. Por eso, ¿verdad? Yo sé que, ¿verdad? Y yo lo hago con respeto. Necesito un predicador maduro. Y yo soy un predicador que estoy consciente que hay una juventud que es retante en cuanto a lo que uno predica. Claro. Predicar por encima... Ya hoy en día usted no puede predicar por encima o decir algo porque usted cree que es así, punto. Uh-huh. Hay jóvenes que buscan en internet, pero ¿por qué dijo esto el predicador? Y cuestionan, y no todo el mundo, ¿verdad? Como uno dice, se traga todo lo que uno dice. Hay gente que investiga y la juventud de hoy es así. Y yo pues me consideraba de esa manera, cuestionaba mucho y a parte de otros jóvenes que tal vez lo sufren en silencio y lo luchan en silencio, pues yo dije, esto no me interesa y punto. Okay. Y así fue. Okay. Así estuve en el mundo, pero más adelante, pues tuve el encuentro con Dios. Tengo un encuentro con Dios donde surfeando con 4 amigos, tenía 15 años, eso fue en enero, en el 2007. Siempre se me olvida la fecha, pero yo estaba en el grado 10. Okay. Y en el grado 10 estaba yo con 3 amigos y estábamos surfeando y ahí tuve una experiencia con Dios que no sé si quiere que la cuente o tiene otra pregunta antes de llegar ahí. No, tú sigue contando, ahora ya abriste la puerta, ahora me dio curiosidad. Pues mira, yo lo he contado en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero siempre hay gente nueva que no sabe, claro, ¿verdad? Porque, mire, Dios tiene planes con mucha gente, Dios tiene propósitos con muchos de nosotros. Y hay muchas personas como yo, personas que piensan que tú te apartaste del camino y ya Dios se olvidó de nosotros. No, Dios nos va a buscar. Y si Dios tiene planes con cada uno de nosotros, Dios nos va a buscar la manera de rescatarnos, de planificar o crear un plan para que nosotros seamos atraídos nuevamente para que nosotros regresemos al camino. Exacto. En mi caso, yo estaba en la escuela.
le digo a unos compañeros que vamos a surfear. Yo no era un surfer profesional. O sea, no piensen en ningún momento que yo era un surfer profesional, pero me gustaba hacer el aguaje que estaba dentro del agua. Voy con esos 3 otros amigos de mi comunidad, vamos a surfear, era la 1 de la tarde, comenzamos a surfear, a hacer surfing en una buggy, y hacemos surfing, estamos allá desde la 1 de la tarde, cortamos clases, por eso estoy haciendo la historia como que estábamos en la escuela, cortamos clases, nos fuimos temprano, mis padres pues no sabían hasta ese momento que lo que estábamos haciendo. Y que ya desde el principio las cosas estaban empezando mal. Estaban empezando mal. Y comenzamos a surfear. Cuando estamos surfeando, nos estamos dando cuenta que estamos aburriéndonos en la orilla y comenzamos a nadar un poquito más profundo. Al nadar más profundo, estábamos disfrutando de la ola, pero la ola estaba un poco más fuerte. Y allí comenzamos a vivir la experiencia de que estábamos intentando regresar a la orilla, pero la corriente nos estaba jalando hacia atrás y nos estábamos cansando. Una ola me arropa y me hace como una lavadora y me quita la buggy. Yo me asusto, me quedo sin la buggy se va lejos. Estamos casi en mar abierto, o estamos entrando en mar abierto. Y ahí otro muchacho, mi amigo Isaac, que desde ese día se convirtió en mi amigo. Si estás viendo esto, Isaac, de verdad que te llevo en mi corazón, Isaac Ortiz. Él me da su buggy, él se va a nadar, él tiene hecho a paleta y él tampoco puede llegar a la orilla porque se estaba cansando. Regresa, nos quedamos 2 juntos en la buggy. Otros 2 muchachos sueltan sus buggy, tampoco pueden llegar a la orilla. Los 4 nos quedamos en una buggy. Yo encima, ellos a los lados, tratando de los 4 juntos poder salir del problema que estábamos. Nos estábamos cansando. Automáticamente nuestro pensamiento era: nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y es ahí donde yo le digo a Dios, mire lo que te conté ahorita, que yo no tenía interés ni de cantar, ni de predicar, ni de tocar nada de instrumentos. De hecho, mi papá me regaló a los 12 años para mantenerme en la iglesia una guitarra y me pagó clases de música. Y yo no aprendí música. El maestro que papi le pagaba para que me diera clases de música se cansó de mí porque yo no aprendía. Yo no tenía interés. ¿Sabes? Yo diría, papi me pagó esto y yo no quiero nada con Dios. Y así era. Y mi papá me buscó la vuelta, buscó la manera de yo mantenerme y tampoco. Anyway, el punto es que cuando estoy allí, en ese momento de peligro entre la vida y la muerte, yo le digo a Dios: si tú me salvas, yo te canto, yo te predico, yo recojo la ofrenda, yo hago lo que sea. Si tú me salvas, yo voy a hacer todo eso. El muchachito que no le interesaba hacer nada para Dios, ahora le está pidiendo a Dios que está dispuesto a hacer lo que Él le mande a hacer con el propósito si Él lo salva. Entonces ahí comienza mi vida a tomarle un giro. Salgo de allí. ¿Cómo salgo? Siempre cuando cuento dejo ahí como suspenso. Nos trepamos a una roca que había en medio del mar. Era ya oscuro, era de noche ya. Yo aproximadamente eran como las 8:30 de la noche, supongo, o casi 9 de la noche. Era el día del pastor en mi iglesia. La playa estaba llena de gente que estaba buscando gente ahogada. Estaban buscando personas ahogadas porque las buggy llegaron a la orilla. Yo no sé quién se comunicó con alguien, pero la playa estaba llena de gente. Había luces de bengala. Pasaron 2 helicópteros buscándonos y no nos encontraban. Mi madre se entera porque alguien le comunica que yo estaba allí. Mi primo va a buscar la buggy de él, porque la buggy que yo estaba usando era de mi primo. Él la va a buscar en la área detrás de mi casa donde él la había dejado. No estaba. Y él le dice a mi papá: yo creo que Josué está en la playa. Es uno de esos jóvenes que supuestamente está hecho un náufrago. Y allí, nosotros, ¿verdad?, estando allí a salvo, yo estaba tranquilo ya en la roca. Los muchachos estaban asustados. Si yo estoy aquí ya, yo decía, si yo estoy en la roca, yo estoy a salvo. Porque si Dios me sacó del problema de allí, pues ya tenía un pensamiento ya de que ya me salvó Dios. Si Dios me sacó del agua y me puso en esta roca, es que ya estoy a salvo, estoy tranquilo y aquí no va a pasar más de ahí. Los otros muchachos pues no tenían, ¿verdad?, esa misma seguridad.
pero ya yo le había hecho la promesa a Dios. Si tú me salvas, yo canto, predico. Y ya yo estaba entre asustado, pero más tranquilo que los muchachos. Sí. Mi madre, cuando le llega la noticia, mi madre se entera. Ella se desmaya, me cuenta. Mi familia comienza a llorar pensando que yo me había ahogado. Y eso es lo que se creía el diablo. Y nos saca un helicóptero. Para hacer la historia larga corta, nos saca un helicóptero de allí. Que lo encuentran por fin, después de estar un rato buscándolo. Nos encuentran por fin porque uno de los muchachos empieza a salir. Estábamos metidos en una cuevita. Okay. Y sale, auxilio, estamos aquí. Y gracias a él fue que pues, nos encontraron. Y ahí pues nos sacaron, bajaron una soga. Era el Ghost Guard. Nos bajaron una soga. Y nos sacaron de allí, nos llevaron a la comandancia, o no sé dónde nos llevaron, no me acuerdo cómo se llama el lugar, o a la base donde aterriza el helicóptero. Y allí pues ya estábamos a salvo. La primera vez y la única vez que me monto un helicóptero, y fue en esa mala experiencia que tuve. Y ahí pues comienza mi vida a hacer una transición, porque el jovencito que tenía duda de si Dios existía o no existía, que cuestionaba la doctrina de la iglesia, que cuestionaba muchas cosas dentro de la iglesia que hacían tal vez los predicadores, ahora ese Dios que yo tenía duda de él y que cuestionaba muchas cosas fue el que me rescató y me mostró: yo soy real, yo realmente estoy aquí y tengo propósitos contigo. Así que, papá, ahora vas a tener que predicar y vas a tener, aunque no sepa, cantar. Y eso es lo que hacemos para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Yo siempre digo, Danielito, que yo predico y hago lo que hago para Dios porque es una promesa que yo le hice a Dios, que si Él me salvaba, yo iba a hacerlo. O sea, yo estoy pagándola de una deuda de vida que jamás y nunca voy a saldar, pero lo hago porque Él hizo esa promesa, o sea, Él cumplió su promesa en mi vida. Qué tremendo, Josué. Y a veces nosotros pensamos que esas experiencias pues pueden pasarlas por alto, pero por medio de esa experiencia te acordaste de Dios aún en el momento difícil, que a veces nosotros pensamos que pues basta solamente con que en el momento bueno pues podemos acordarnos del Señor. Pero aún en los momentos difíciles podemos acordarnos del Señor, y quizás tú el momento de desesperación te hizo acordarte de Dios y decirle: Señor, la única manera que yo voy a salir de aquí es si tú envías a alguien a que me rescate. Por medio de eso saliste tú con vida y tus compañeros ellos también. Exacto. Que así mismo funciona con las cosas de Dios, y en la Biblia vemos, y mientras lo decía me acordé de la historia de Pablo en la cárcel. Porque a veces nosotros podemos pensar, pues Pablo y Silas se salvaron porque estaban adorando. Pero la Biblia dice que la puerta de su cárcel se abrió, pero también la de los otros carceleros que estaban al lado de él. Exactamente. Así que por medio de los que clamaron a Dios en el momento difícil, los que estaban a su alrededor fueron salvos. Así que esas son las cosas que a veces uno dice, que verdad que Dios está brutal, porque... No, definitivamente. Y hablando de Pablo, haciendo un contraste de cuando Pablo va encarcelado en aquella embarcación que va rumbo a Roma, versus Jonás, que va en una dirección bajo desobediencia. Exactamente. Dios mandándolo para Nínive y se fue para Tarsis. Entonces hay dos contrastes. Hay un hombre que va encarcelado pero en obediencia, y otro que va en una dirección equivocada bajo desobediencia. Los dos vivieron tormenta. Pero hay un contraste. Uno puso en peligro a unos tripulantes, pero mientras otro se mantenía en la embarcación, los mantuvo a salvo. En pocas palabras, yo puse en peligro a aquellos jóvenes que estaban allí, porque yo era el Jonás que estaba en ruta equivocada. Pero a la misma vez se mantuvieron a salvo, porque Dios, bajo aquella promesa que yo le hice, me mantuvo a salvo, y también los otros tres, que ninguno de ellos se ahogó, pues están vivos. ¿Por qué están vivos, verdad? ¿Y le sirven al Señor o solamente de ellos? Tú solamente le sirves? No le sirven al Señor. Al principio comenzaron en la iglesia, después obviamente se alejaron, pero oramos. Yo siempre he estado orando a Dios porque ellos también son parte de ese momento de rescate de Dios, porque ellos también entendieron. Y me acuerdo que fuimos a una actividad después de eso y ellos estaban allí bien agradecidos con Dios, pero sí son bien temerosos de Dios. Uno de ellos es sobrino de una hermana de la iglesia, que siempre que me ve y siempre que nos comunicamos hablamos de la experiencia y lo bueno que fue Dios. Obviamente son jóvenes que
que tienen sus luchas y tienen Sí, sus tentaciones, ¿verdad? Que, ¿verdad? No entramos en ese detalle de ellos, pero yo sé que en algún momento van a llegar porque fueron parte de esos tripulantes o náufragos que Dios nos puso a salvo cuando estábamos en peligro. Y así fue el momento que Josué Meléndez, ¿verdad? Que comenzó en la iglesia como joven. Yo en ese momento no me convierto, o sea, me cojo a Dios en serio. No me convierto todavía. No me convierto todavía porque no había hecho el plan de salvación. Estoy un tiempo visitando la iglesia, pasando el proceso. Más adelante yo digo, voy a un culto en una casa y no me importó quién fue el predicador, dónde fue. Yo dije, yo quiero convertirme hoy. Y allí me convertí en un culto en un hogar. Así, en un culto en un hogar, yo me reconcilio con Dios. Y ahí comienzo mi vida ¿verdad? O sea, déjame contar esto porque no. Yo voy a un campamento de jóvenes en Ebenezer Sidra. Allí conozco mucha gente porque en ese momento que te conté ahorita, que yo digo, pero ¿para qué vamos para el campamento? Pues allí no hay piscina, no juegan baloncesto. Bueno, a veces juegan baloncesto, me decían. Sí. Y yo fui porque un muchacho, mira lo importante que es esto, un muchacho me insistió a que yo fuera. Y yo le decía, no, quiero ir para allá, chicos, eso es aburrido allí, tú sabes, a mí me gusta estar libre, ahí me van a decir lo que tengo que hacer, y a mí no me gusta eso, estaba bien resistente. Y el muchacho me insistió. Y dijo, ve para allá, chico, dale, ya tú verás lo que va a pasar, ve para allá. Y yo fui. Y yo, a los primeros días estaba... Y los últimos días, mediante fue pasando el campamento, era de lunes a viernes. Una semana para mí era bastante. Porque yo decía, estoy en la escuela, cogiendo clases, y ahora me van a poner un campamento 5 días ahí, aprisionado. Yo quiero disfrutar el verano, decía yo. Oye, ¿verdad? ¿Qué edad tenías para ese entonces? Tenía, eso fue en el 2007. Yo creo que el mismo año que tuve la experiencia, cuando me ahogué, que eso fue en enero, en julio, que fue el campamento, ese mismo año fue la invitación. Y yo decía, mira cómo yo era, saliendo de una experiencia. Yo quería estar todavía, tú sabes, pero consciente que Dios me había salvado. Pero quería yo, tú sabes, cuando voy a ese campamento, bueno, déjame hacer bien. No, fue 2008, fue el año siguiente. Okay. Estoy buscando. Y me acuerdo que era una semana, me hago resistente. Cuando van pasando los días del campamento, ahí es que yo digo, wow, esto aquí es algo poderoso. Qué terrible esto. Porque la realidad, y tú sabes de esto, las mismas, uno quisiera, ¿verdad? Porque uno vive cultos poderosos dentro de la iglesia de uno local y hay experiencias gloriosas. Pero lo que se vive en un campamento de jóvenes, para los jóvenes, no hay palabra. No hay palabra, de verdad. Yo exhorto a todos los jóvenes que si tienes una oportunidad de ir a un campamento, lleve a su hijo, págueselo. Yo me acuerdo que mi pastor, para aquel tiempo me pagaba los campamentos, me lo pagó. Uno quisiera pagarle el campamento porque yo sé a cualquier joven, porque uno sabe la experiencia que se lleva. Claro. Y te voy a contar una experiencia de otro joven que yo invité, ya me invito, la experiencia que tuvo. Pero en ese campamento, mediante pasaron los días, yo vi y sentí la presencia de Dios. Jóvenes con las muelas platificadas, jóvenes siendo libres de demonios, jóvenes viviendo experiencias que yo los veía en la iglesia medio tibio y allí los veía transformados. Y yo que fui allí tal vez aburrido, después como todo joven pendiente a ver quién enamoro. Entonces, desde esa experiencia que adquirí ahí, comienzo a ver a Dios de una manera diferente, y es ahí donde yo pues tomo a Dios en serio. Salgo del campamento en julio y unos meses más tarde pues comienzo a ir a aquel culto en el hogar y ahí entrego mi vida a Cristo. Gloria a Dios. Y ahí comenzó mi vida en Dios. Más adelante me convierto, ¿verdad?, un joven que va al monte
Otros jóvenes comenzaron a ayudarme, ¿verdad? Ahí estabas con esa hambre de ese primer amor. Esa hambre de ese primer amor, claro que uno lo mantiene toda la vida, pero en aquel momento uno joven, tenía 16 años, bien activo, con una hambre de Dios grandísima, que todavía la siento, pero fue una experiencia bien gratificante. Dios comienza a darme la oportunidad de poder más adelante ser predicador. Yo al principio, me acuerdo cuando estaba en la universidad, estaba estudiando. Yo quería, cuando salí de la high, yo quería estudiar unas cuantas cosas. Quería ser abogado, quería ser juez, quería ser patólogo forense, quería ser de todo. Termino estudiando técnico de respiración. Más adelante me invitaban a predicar en la universidad y yo decía que no, porque quería prepararme bien, y así mismo fue. Más adelante pues terminó estudiando en el Instituto Teológico, y ahí comienzo a estudiar más la Biblia, y ahí pues acepto más invitaciones a predicar. Y yo decía, porque es lo que te conté ahorita al principio también, yo decía, yo no quiero predicar con la forma que predican muchos, que trazan la palabra mal. Y yo, siendo hijo de predicador, que mi papá es un predicador responsable, pues yo decía, pues yo no quiero cometer disparate, quiero aprenderme bien la Biblia. Claro. Y entonces pues ahí comencé. Tampoco es que me las sé todas, tampoco quiero echármelas aquí, porque todos cometemos errores y nunca se deja de aprender. Y nunca se deja de aprender, exactamente. Pero para mí en ese momento que estaba crudo, pues yo necesitaba aprender más de la Biblia. No quiere decir que si usted no va a un instituto bíblico no puede predicar. Eso es la forma que yo lo quise hacer así. Hay gente que tiene un testimonio glorioso, que puede testificar, y Dios salva vidas. Y para eso todos somos llamados, pero en ese momento, pues, como un joven que lleva toda la vida en el evangelio, que estaba en la iglesia calentando una banca, que no le interesaba nada, yo necesitaba obligatoriamente mostrar y tener interés por la lectura de la palabra, porque pasar toda una vida en el evangelio y no conocer a Dios, pues no era lo que yo quería. Y yo quiero conocer a Dios. Pasé muchas experiencias y ahí es que comienzo a predicar. Dentro de la universidad la gente comenzaba a invitarme a predicar, y hasta el sol de hoy metiéndole candela y dándole por la cabeza al diablo. Qué tremendo, Josué. A veces nosotros, las experiencias en la juventud no son en vano. Así mismo es. Y está bien que quizás, yo gracias al Señor nunca en mis 19 años me he apartado del Señor. Sí, quizás llegué a tener mis momentos de debilidad, mis momentos de incertidumbre, mis momentos de duda, de cuestionamiento. Pero en medio de todo, siempre he tenido un amor por el Señor que no me ha permitido quizás buscar más en el mundo. Pero tengo un sinnúmero de amistades que de igual manera han sido nacidos y criados en el Evangelio, y por procesos de la vida, quizás en la juventud, pusieron su mirada en otras cosas, terminaron apartados del Señor. Pero como nosotros que ya hemos conocido al Señor, llega un momento en nuestra vida en el que nosotros sabemos que dependemos totalmente de Dios. Así mismo es. Y va a llegar ese momento, como te pasó a ti, que dijiste, ya basta. Es momento de yo entregarme para el Señor. Y en ese momento, cuando nosotros damos ese paso firme, hasta el sol de hoy Dios te ha mantenido de pie. Sí, definitivamente. Así que no es en vano. Joven que me estás escuchando, no es en vano los procesos que atravesamos, las situaciones difíciles y todos los obstáculos que en el camino nos encontremos. Josué, ya el tiempo ha ido avanzando a las millas, pero quisiera que ahora pudiéramos dirigirnos a ese joven que hoy se encuentra quizás, así mismo como tú mencionabas, viviendo en la duda, viviendo quizás en querer buscar en el mundo. Tú experimentaste el mundo, si vale la pena experimentar en el mundo, o si tu consejo como persona que pudo experimentar no es, mira, mejor mantente a Cristo, o que tú le puedes decir a ese joven que hoy se encuentra quizás en los zapatos que tú estuviste. Sí, definitivamente estar en Cristo es lo mejor que cualquier joven le puede pasar en la vida. Yo me arrepiento 1000 veces de yo alejarme de Dios en una etapa de mi juventud estando en la iglesia. Ahora veo las cosas totalmente diferentes cuando uno tiene tal vez esa experiencia, aunque sea poca, en el mundo, y uno, aunque pruebe algunas cosas, pero cuando regresas otra vez al evangelio y te das cuenta que no hay nada mejor que estar en la casa del Padre. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo gastó todo lo que tenía, porque mientras lo tenía,
él creía que eso nunca se le iba a acabar. Y muchas veces que nosotros probamos un poquito de felicidad en el mundo y pensamos que esa felicidad nos va a estar o durar toda la vida. Y la realidad es que lamentablemente muchas veces es así. A veces una novia que conseguimos que tal vez fuera de la voluntad de Dios la tuvimos, o una pareja que tuvimos, ¿verdad? O algún trabajo que tuvimos, o algún talento que tú tuviste, que tal vez te estaba funcionando al principio, unas amistades que conseguiste en la escuela, que todo era vacilón, pero te diste cuenta que muy pocos se mantuvieron contigo. De hecho, te traicionaron. Esa pareja que tuviste estuvo contigo, pero a la larga se dejaron. Las causas por las cuales te dejaste de Dios, al fin y al cabo, todas se fueron. Tú te quedaste solo. Pero Dios está ahí contigo esperándote con los brazos abiertos de la misma forma que estuvo esperando al hijo pródigo. Amén. Y el hijo pródigo regresó cuando no tenía nada. De hecho, comió de las algarrobas. Pero cuando regresó, el padre le estaba esperando con los brazos abiertos. En mi caso, yo me di cuenta que sin Dios yo no era nadie. Que pensaba que mi juventud, que mi fuerza, dentro de aquella buggy o dentro de aquella playa, me iban a sostener porque yo tenía resistencia, porque era joven. Me di cuenta que si no hubiera sido por Dios, yo estuviera muerto o estuviera en el infierno. Pero por la gracia de Dios, amén, hoy estoy disfrutando de los más grandes privilegios de servirle, de tener una familia que Dios también en el camino la da, un hijo maravilloso, un ministerio, todas las cosas que durante mi transcurso me ha permitido. Fui líder de jóvenes en mi movimiento, en mi iglesia, participé en muchas cosas que no pensaba que iba a participar. Un joven que no le interesaba nada, un joven que se menospreciaba, un joven que era tímido, que cualquiera me ve tan activo y piensa, tacho, ese no le tiene miedo a nada. Yo era bien tímido. Yo era de los jóvenes que me comparaba con otro y me subestimaba. Pensaba que todo el mundo, un poco lejos, estamos en vivo. Pensaba que todo el mundo podía hacerlo mejor que yo. Y de hecho, sigo pensándolo. Mas, sin embargo, ahora entiendo que todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Sí, sí. Y tal vez tú eres ese joven que eres tímido, que te comparan mucho, que piensa que no lo puedes hacer. Yo pensaba así y Dios me dio el privilegio de ser un líder, un predicador, un adorador, un buen esposo. Me dio el privilegio también de participar en una radio también. Me ha invitado a muchas radios en Puerto Rico, como Radio Triunfo, Radio Redentor, Radio Faro de Santidad, medios como este que Dios me ha dado el privilegio. Y las puertas que Dios te ha abierto en sin número de iglesias. Y las puertas que Dios me ha abierto, gracias Danielito, las puertas que Dios me ha abierto aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Tantas cosas que yo cuando me subestimaba no las pensaba. Y eso soy yo. Tú también ni tienes idea de las cosas que Dios puede hacer contigo. Tú no tienes idea de dónde vas a estar de aquí a unos meses, a un año, a 10 años. Tú no lo sabes. Ponte en las manos de Dios para que tú veas lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú no tienes idea de lo poderoso que es Dios en tu vida y que pueda bendecir la vida de otros. Así que, vamos, chamano. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Así que ya, no hace falta que yo mencione más nada. Josué hoy le ha dado al clavo, como nosotros decimos. Y estoy seguro que lo que Josué ha hablado hoy ha sido de bendición a tu vida. Así que si fuera hoy el momento de que tú tienes que decir, yo necesito entregarle mi vida al Señor, no esperes a que te esté ahogando, a que te estés ahogando como Josué. Puedes hacerlo hoy, sentado en tu Amén. Cama, o irte de rodillas y decirle, Señor, estoy cansada de los procesos, de las situaciones, de vivir en la misma condición, de estar Amén. En la monotonía. Hoy Dios quiere romper tus cadenas. Hoy Dios quiere libertarte de las ataduras que no te dejan ser feliz, que no te dejan quizás. Tú que todavía eres cristiano, que quizás te sientes que aún dentro de la iglesia estás atado, hoy Dios todavía puede romper las cadenas. Los yugos se pudren por causa de la unción. Así Aleluya. Que en esta noche, en el momento que estés viendo este video, dile, Señor, trabaja en mi vida, rompe las cadenas, pudre los yugos y Dios se va a encargar de terminar la obra.
Así que no quiero añadirle más nada a todo lo que hemos hablado. Entiendo que ha sido lo que Dios quería que tú escucharas y agradecido con Josué. Un placer estar aquí. Que haya llegado hasta acá. Yo sé que la distancia, los tapones, pues quizás a veces son un poquito complicados, pero llegamos hoy en el tiempo del Señor. Sabemos que ya Dios había separado esto en el cielo. Así que gracias por haber visto este video. Has visto el episodio número 10 para la gloria del Señor. Esperando que haya sido de bendición, edificación y transformación para tu vida. Así que nos vemos en un próximo video y sigue sintonizando nuestras redes sociales como Cita con Dios Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Así que será hasta la próxima con el favor de Dios. Un abrazo en el amor del Señor. Dios bendiga.